Pueden sentarse, hermanos. Pueden tomar sus asientos. Dios les bendiga. No hay necesidad de preguntar cuántos están contentos. Pienso que nuestros corazones rebosan en la presencia del Señor. Así que es un honor para mí estar una vez más con ustedes. Bueno, ya me siento como en familia. Amén. Qué bendición. Agradecer a Dios en primer lugar y a los pastores de la iglesia local y a los líderes y a todos ustedes por estar presentes en esta tarde para poder exaltar y bendecir a nuestro Dios. Creo que no existe un lugar más importante que estar en la casa de Dios, y estar en la presencia del Señor, hermano, no tiene precio. Amén. Debe saber usted que hay personas que se gozan de estar en algunos lugares que para ellos es espléndido, pero no existe otro lugar más importante que estar en la casa del Señor. Siempre he dicho y lo mantengo, jamás se va a comparar el tiempo de estar sintiendo la presencia del que te hizo, del que te formó, del que tomó esa imagen y esa imagen y semejanza de Él para dártela a ti. Estar adorándole y sentirle a Él, hermano, no hay comparación con las alegrías temporales que este mundo ofrece. Así que muchas gracias por invitarme. Quiero que vayamos a la palabra. Génesis capítulo 41. Vamos a estudiar en esta hora Génesis capítulo 41, versículo 28 al versículo 44. Luego vamos a leer el versículo 51 y versículo 52. Quiero que lo busquen. Dije Génesis capítulo 41, versículo 28 al 44. Cuando lo tengan, dicen amén. Si gusta ponerse de pie hoy sí un momento. Y después vamos a estar mucho tiempo sentados. Dice la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 41:28 del libro de Génesis, dice la palabra de Dios. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra, y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño de Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. El asunto pareció bien al rey y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropa de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblar la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Versículo 44. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Versículos 51 y 52.
Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Pueden sentarse, sí. Quiero esta tarde hablar acerca del tema de la miseria a la grandeza. Ese es el tema, creo que está así. Ahí está. De la miseria a la grandeza. Quiero animar a cada uno de ustedes que están presentes en esta tarde a que creamos que Dios va a cumplir el propósito por el cual nosotros fuimos creados. Cada persona que habita sobre la faz de la tierra tiene un propósito de parte de Dios. Hemos dicho muchas veces que no nacimos por obra de casualidad. No es cierto que simplemente porque papá y mamá se conocieron, yo nací y estoy en esta tierra porque Dios tiene planes conmigo y planes específicos, propósitos específicos en mi vida. Entonces, animarle a ustedes a creer que Dios va a cumplir el propósito de Dios para su vida. La historia de José, o el relato de la vida de José, que se encuentra del capítulo 34 al capítulo 46 del Génesis, constituye una gran prefiguración de un cuadro donde Dios nos da a nosotros una restauración maravillosa. Conocemos la historia de José, entendemos que empezó desde temprana edad a cuidar las ovejas de su padre. Ese era el trabajo de él, estar en el campo cuidando las ovejas de su padre. Y pues sus hermanos eran guerreros, sus hermanos eran soldados. Y en una ocasión él va a dejarles comida a la guerra, a los hermanos de José. Y dice la palabra que estos dijeron: bueno, ahí viene el soñador, ahí viene el que solo soñando pasa, ahí viene el que tantas cosas inventa. Porque José cada día decía: hey, venga para acá, le voy a contar un sueño. Fíjense que soñaba que estábamos en el campo y que estábamos atando manojos de zacate, y que 11 manojos de zacate se doblaban hacia mi manojo. Y decían los hermanos: ¿qué te pasa, José? ¿Acaso estás pensando que nosotros nos vamos a humillar delante de ti? Fíjense que estaban profetizando sin querer. Amén. Entonces, en esa ocasión dice que los hermanos dijeron: bueno, ahí viene el soñador, matémoslo. Y dijeron los demás: ¿para qué lo vamos a matar? No, mejor echémoslo a una cisterna. Y lo metieron a una cisterna. Es un hoyo, ya saben que ustedes, un hueco en la tierra donde no había agua. Y de repente venían unas bandas extranjeras y dijeron: hey, saquemos a José y vendámoslo. Sacaron a José de la cisterna y empezaron a negociarlo. Escuchen esto. Los hermanos de José empiezan a negociarlo. Es decir, ¿cuántos nos dan por él? ¿Cuántos nos pagan por este cipote? ¿Cuántos nos van a pagar por este muchacho? Y empiezan a negociarlo, y al final solamente le dieron 20 piezas de plata. Amén. Y yo sé que ustedes se han de preguntar: pero Pastor Luciano, por Jesús dieron 30 piezas de plata. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué dieron menos por José y por qué dieron más por Jesús? Y alguien dice: no, porque Jesús era el Hijo de Dios. No dieron más por Jesús ni menos por José, sino que en aquel entonces los esclavos tenían el precio de acuerdo a la edad. De 20 años abajo valían 20 piezas de plata. De 20 años arriba costaban 30 piezas de plata. Así que José es vendido por 20 piezas de plata. Conoce la historia: llega a Egipto, a la casa de un hombre llamado Potifar. La mujer nomás ve al cipote elegante, guapo, pone los ojos en José, levanta un chambre, José va a la cárcel. Y estoy tratando de que usted se meta en la historia de José. Pero estando en la cárcel, Dios pone gracia a los ojos del carcelero. Y dice la Biblia que nomás entra José a la cárcel, se convierte en el jefe de los presos. La gracia de Dios con José. Estando en la cárcel, ahí está el copero y ahí está el panadero del rey, de Faraón. Y de repente sueñan ellos también. Y le dicen: José, fíjate que soñamos esto. Y empiezan a contarle. Y José dice: bueno, está bien, les voy a interpretar los sueños. Eso sí, cuando salgan de aquí, se acuerdan que yo estoy en la cárcel. Y es específicamente por esos sueños que él interpreta al panadero
y al copero que se acuerdan de él. Pero lo más importante en esta tarde es que yo quiero que vayan ustedes al capítulo 48 y versículo 20. Y los bendigo aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Por medio de la revisión de los nombres de José, que José dio a sus hijos, perdón. Vamos a estudiar en esta tarde dos grandes verdades que aprendemos de los nombres de los hijos de José. Levanten la mano los que son padres aquí. Los que son padres. Ahí dice papá, ¿verdad? Amén. ¿Cómo se sienten ustedes, o cuál fue el cambio que sintieron después de convertirse en papá? ¿Ah? ¿Cuál fue la emoción que sintieron? ¿De verdad sintieron ustedes que la vida cambió? Un giro de 180 grados. Ahora soy papá. Ahora conozco mi sangre. Fíjese que eso es bien raro, ese dicho, ¿verdad? Porque de repente los hipotes piensan así y empiezan a decir: es que yo quiero conocer mi sangre. Y uno estaba hostigando tanto a la cipota que le decía que quería conocer su sangre, y la cipota le dijo: ¿de verdad quieres conocer tu sangre? Y él dijo: sí, hazte una herida y vas a conocer tu sangre. Entonces José se convierte en papá, y cuando José se convierte en papá, la perspectiva de vida cambia. Hace un giro de 180 grados y José empieza a pensar diferente. Y cuando nace el primero, José dice: pero ¿cómo le vamos a poner? ¿Y cómo se va a llamar? Y de repente él dice: se va a llamar Manasés. Porque Manasés tiene un significado. Váyase al versículo 51 del capítulo 41. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Dios es la fuente que sana los dolores del alma. Escuchen esto: Dios es la fuente que sana los dolores del alma. Yo siempre he pensado en el corazón y en el alma de José. ¿Cómo estaría José en el momento en que está en la cárcel por una mentira? ¿Qué pensaría José estando preso en Egipto, que sus hermanos lo vendieron, que le levantaron un falso en la casa de Potifar, y que está en la cárcel porque simplemente es una mentira? Pero cuando José se convierte en papá, él piensa diferente, él piensa distinto, y dice: le vamos a llamar Manasés, porque me hizo olvidar todo mi sufrimiento, me hizo olvidar todos los problemas que pasé, el trabajo, las adversidades, el problema, los dolores, lo que le aborrecieron sus hermanos. En su primer hijo lo hace olvidar. Amén. Y no es un lavado de cerebro, no es que simplemente alguien le lavó el cerebro, no, es que Dios da la capacidad para ver el sufrimiento desde otra perspectiva, sin que nos haga daño su recuerdo. Yo sé que en esta tarde todos recordamos más de alguna cosa que nos haya pasado. Algo nos ha pasado en la vida, quizás lo han rechazado, quizás lo menospreciaron, quizás lo golpeaban tanto pequeño, alguien quizás lo ignoró, su papá quizás no lo reconoció, otros, cualquier cosa ha pasado. Pero siempre hay recuerdos en el corazón y en la mente. Pero cuando venimos al Señor, el Señor cambia la perspectiva de vida, y el sufrimiento del pasado tiene una perspectiva diferente. Y es que en el Señor, la Biblia dice que los que aman a Dios, ¿qué dice? Todas las cosas le ayudan para bien. Entonces no es un lavado de cerebro, es una realidad. En Cristo encontramos la capacidad de ver el sufrimiento desde otra perspectiva, sin que nos haga daño su recuerdo. Ah, ¿qué cuesta recordar las cosas pasadas y no sentir rabia? ¿Qué cuesta recordar las cosas pasadas y no sentir como aquellas emociones de desquitarnos? ¿Verdad que sí? Nomás tenga la oportunidad y me las va a pagar. ¿Verdad que algunos hemos dicho así?
Me gusta porque son sinceros, los otros no son sinceros. Hay un hombre en la Biblia que me sorprende. Yo quiero que vayan conmigo a Filipenses. En el capítulo 3, versículo 13 y versículo 14. Un hombre extraordinario, nosotros lo conocemos a través de la palabra. Hermano, dice Pablo a los de Filipo, Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14. Dice la palabra: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda, ¿dónde? Atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El apóstol Pablo era un personaje extraordinario. Ustedes lo conocen a través de la palabra y lo conocemos a través de la palabra como un gran teólogo, un gran predicador, un gran misionero, el apóstol a los gentiles. Pero cuando vamos a la historia secular, encontramos que Pablo no simplemente era un teólogo, Pablo era un filósofo. Tenía 3 doctorados en lo secular. Era alguien preparado, alguien que tenía la capacidad de enfrentarse a los demás filósofos de su entonces y hablar de tú a tú, y no le podían ganar. Pablo era un hombre preparado, pero en Cristo cambia la perspectiva de vida de Pablo. Yo sé que antes él no pensaba ni tampoco podía decir las palabras que está diciendo en este momento. Antes no lo decía cuando no era evangélico. Él tenía otra perspectiva de vida. Pero hoy está aconsejando y dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Está diciendo: estoy en este camino, estoy en esta lucha, estoy todavía en esta tierra y todavía siento las tentaciones y las adversidades de esta vida. Pero eso sí, una sola cosa hago, y ese es el consejo en esta tarde. Dice: olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y yo siempre pensé, ¿de qué hablaba Pablo? ¿De qué cosas Pablo trata de olvidarse? Y cuando vamos a la carta a los Corintios, Pablo empieza a hablar y dice a los hermanos de Corintios, le dice: ¿saben qué? Yo tengo que decirles a ustedes de mi vida cristiana. He sufrido azote, he sufrido naufragio, he sufrido bofetada, he sufrido cuchillo, espada, y empieza a mencionar todo lo que en la vida cristiana le había pasado a Pablo. ¿Conocen la historia de Pablo ustedes? Una vez lo dejaron por muerto en una ciudad, lo sacaron afuera de la ciudad y dijeron: ¡ay, que se muera! Y lo encontraron los hermanos, lo llevaron a lavarle las heridas y se restaura Pablo. Y el siguiente día estaba predicando Pablo, hermano. Entonces Pablo está diciendo en el versículo: una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Yo no sé qué cosas tú no puedes olvidar. Yo no sé cuáles son las cosas que te están deteniendo para avanzar en la vida. ¿Sabías que cuando empezamos a vivir el pasado y recordar el pasado y nos daña, no podemos enfrentar el mañana? Hay gente que se ha quedado simplemente recordando el pasado para sentir rencor, para sentir dolor, para agarrar quizá aquella fuerza, dije ya, de venganza. Pero Pablo dice: no, ciertamente olvido lo que queda atrás y me extiendo a lo que está delante. Amén. Cuando José se convierte en papá, él dice: Manasés, el Señor me hizo olvidar todo el sufrimiento que pasé en la casa. Una cosa es leerlo y otra cosa es vivirlo. Una cosa es decirlo y otra cosa es llevarlo a la práctica. Bueno, a través del mensaje vamos a ver si es cierto que José ha olvidado lo que ha pasado en su casa. Bien, en primer lugar, José vio como un cambio. José lo vio, o sea, la historia de él, como un camino de preparación. Fíjense que José empieza a analizar la vida de él y él dice: todo lo que me pasó desde la casa de mi padre, mis hermanos me vendieron, llegué a la casa de Potifar, me meten a la cárcel, me sacan de allá. José dice:
simplemente es un camino de preparación. Quiero que vayan al capítulo 45 y versículo 5 del mismo libro de Génesis. José vio su proceso como el camino de la preparación. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Con quién está hablando hoy? ¿A quién se está refiriendo? ¿Con quién está platicando José? Con aquellos mismos que unos poquitos años atrás habían estado negociando precio con... Amén. Con sus hermanos que lo habían vendido, con sus hermanos que agarraron la túnica, mataron un animalito, la llenaron de sangre, y cuando llegan a la casa, Jacob dice: y mi hijo José, y sacan la túnica y dicen: no sabemos, lo que encontramos sencillamente fue su túnica llena de sangre. Es posible que alguna fiera lo mató. O sea que para Jacob, José no existe ya. José está muerto para Jacob, pero sus hermanos saben que José está vivo. Y cuando llega la hambruna de lo que José había interpretado el sueño del faraón, llega la hambruna, esa hambruna llega hasta Judá, hasta Jerusalén, y no había que comer en Jerusalén. Así que Jacob dice a sus hermanos, a sus hijos: vayan a Egipto, vayan a buscar qué comer, y no van a llegar a otro lugar, sino al lugar donde estaba su hermanito. Pero qué maravilloso es cuando Dios cambia los corazones. Qué maravilloso es cuando Dios tiene un cambio, hace un cambio en nuestras vidas. Era el momento en que José podía vengarse. No importa cuán grande haya sido el daño o el sufrimiento que nos hayan hecho, Dios tiene la capacidad de restaurar nuestra vida. Dicen amén. José conoció el desprecio de sus hermanos. Él sabía perfectamente en su mente y en su corazón, en el momento en que los tiene enfrente. Yo pienso que el recuerdo se vino, hermano. ¿O qué creen ustedes? ¿Creen que José no se recordó de lo que había pasado antes? Cuando los ve llegar, claro, el hombre ha cambiado. El hombre está diferente. Para empezar, anda un traje real. Es el segundo en Egipto. Es un personaje ilustre. Y sus hermanos llegan con hambre, sudados quizás. O sea, no lo conocían. Y cuando llegan hacia él, no lo conocen. José nomás los vio, dice la palabra, si ustedes leen la historia, que dejó a sus hermanos ahí y se metió a un cuarto y empezó a ¿qué? A llorar. Empezó a llorar porque sus hermanos están ahí en la condición que los está viendo. Pero las palabras de José me sorprenden. Y les dice, cuando se declara quién es él, les dice: ahora pues, hey, tranquilos, no estén tristes, ¿ya? No se sientan culpables ustedes. ¿Saben qué? Lo que ustedes hicieron con venderme simplemente era un plan de Dios, era un propósito de Dios. Además, ¿qué hubiese pasado si ustedes no me hubiesen vendido a este lugar? ¿Quién les recibiría hoy y quién les daría de comer en este momento? Entonces José dice sencillamente: el Señor me envió adelante para que este día yo les reciba y les dé que comer. Qué perspectiva de vida diferente, hermanos. Di que no importa el daño que te hayan hecho en la vida, el sufrimiento que hayas pasado. Hay gente que acarrea tantas cosas en su corazón que muchas veces no deja que sea libre. Y a veces en la presencia de Dios no puede deleitarse porque está siempre guardando el rencor, raíz de amargura del pasado. Pero en esta noche, en esta tarde, el Señor te dice: tienes que olvidar. Tienes que dejar atrás lo que ya pasó. Eso es historia. Hermano, las alabanzas que estos muchachos acaban de cantar ya es historia. Ya no vuelve a retroceder ese tiempo. Ya es historia, ya pasó. Entonces, lo que te ha pasado en la vida ya quedó atrás. Váyanse al capítulo 39 y versículo 4. Y viendo sus hermanos
que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, ¿qué dice la Biblia? Le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. O sea que los hermanos de José, cuando le hablaban a él, le hablaban enojado. Este cipote soñador, ay, bien. Y no podían hablarle pacíficamente. No podían decirle, hey hermanito, gracias porque nos trajiste la comida. Estamos tan agradecidos contigo porque ha sido tan bueno. No, le hablaban enojado. Pero José, en el momento, él dice, no, lo que ha pasado simplemente es un camino de preparación. Yo no sé el camino de la preparación que Dios tiene en tu vida. Yo no sé lo que estás pasando, no sé cuál es el problema que estás viviendo o que estás tratando de sobrepasar. Pero debes saber y tener la mentalidad de José, que aunque estés sufriendo, aunque tengan dificultades en la vida, aunque pasemos cosas en esta vida, simplemente es un proceso de preparación, porque después Dios te va a bendecir. José lo vio como un camino de preparación. José enfrentó la muerte a manos de sus hermanos. Vayan al capítulo 37, versículos 19 y 20. Y dijeron al uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna. Y diremos, alguna mala bestia lo devoró. Y veremos qué será de sus sueños. Oiga, qué tremendo. Y veremos qué será de su sueño. Como quien dice, al matarlo terminamos con su sueño. Al venderlo terminamos con su sueño. Fíjense que José vivió en esclavitud 11 años. Estuvo en la cárcel 2 años simplemente por una víctima de un abuso, de una mentira. En pocas palabras, José conoció la cárcel, estuvo en la cárcel 2 años preso. Pero estando ahí, algo tuvo que pasar. Váyanse al capítulo 45 y versículo 4. Dios capacita para perdonar. Levanten la mano los que tienen un corazón perdonador. Aquellos que tienen la capacidad de decir, no importa, yo te perdono. Amén. No me interesa el daño que me hayas hecho, yo te perdono. Versículo 4 del capítulo 45, ¿lo tienen? Dice la palabra, entonces dijo José a sus hermanos, acercaos a mí. Y ellos se acercaron. Y él le dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. O sea que antes del versículo 5, él les da como quien dice un recuerdo para que ellos estén conscientes de lo que había hecho, de lo que había pasado. Pero yo pienso que vieron la cara, José vio la cara de sus hermanos y se volvieron a ver los unos con los otros y dijeron, wow, José. Amén. Yo soy el que ustedes vendieron. Yo soy la persona que ustedes pensaron que los sueños iban a terminar. Yo soy aquel cipote que me vendieron allá y que simplemente pensaron que las cosas iban a terminar. Y pienso la mente o pienso la cara que ponen los hermanos de José. Y le dice el versículo 5, hey, pero tranquilos, ¿están conmigo? Les dice versículo 5, ahora pues, hey, no se pongan tristes. No se pongan tristes. ¿Por qué? Ni tampoco les pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. O sea que José está diciendo, no, lo que ustedes estaban haciendo en el momento de venderme era entrar en el plan de Dios. Lo que ustedes están haciendo en el momento de venderme era sencillamente ser instrumentos de Dios para que se cumpla el propósito de Dios en mi vida y en ustedes. Hermano, muchos hemos sido instrumentos de Dios para entrar en el propósito de otras personas y ni cuenta nos hemos dado. De repente la gente testifica y dicen, fulano de tal fue la persona que me inspiró.
y usted ni cuenta se dio. Amén. Dice el hermano tal de la iglesia, ese hombre, esa mujer fue la que me inspiró, me impulsó, me retó. Y usted ni cuenta se dio en qué momento está inspirando a otra gente. Entonces José dice, no, tranquilos, tranquilos. Dios ya me capacitó mi corazón para perdonarles. Así que no se sientan tristes. José pudo aprovechar la oportunidad para vengarse. Dicen amén. ¿Le habían hecho daño? Claro que sí. Claro que le habían hecho daño. Tenía el poder para vengarse. En ese momento hubiese dicho, ey, algo así, le vengan para acá. Amárrenme a estos que están aquí y métanme los presos. ¿Lo podía hacer? ¿Tenía la autoridad de hacerlo? Claro que sí. Era el momento en vengarse. Tenía motivos para hacerlo. Tuvo la oportunidad de ejecutarlo. Tenía la oportunidad de meterlos presos. Pero no lo hizo porque Dios había preparado su corazón para perdonar. Eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas. En tu vida, que tu corazón esté preparado para perdonar cualquier problema que te haya pasado en la vida. No, pastor, pero es que usted no sabe lo que me ha pasado. Pues gracias a Dios que no sé, pero Dios lo sabe. Amén. Y Dios te manda en esta tarde que perdones. Hay hijos que no perdonan a sus papás. Hay padres que no quieren perdonar a sus hijos. Y está ese debate entre familia. Y eso no deja que la bendición fluya en tu casa. Porque estás pensando simplemente vengarte muchas veces de lo que aquel te hizo. Entonces Dios te dice en esta tarde, a través de la historia de José, tienes que preparar tu corazón para perdonar. Yo no sé cuántos de ustedes escucharon la historia de Gigi Ávila. Sí la han escuchado, ¿verdad? Ustedes conocen que la hija de Gigi Ávila la mató ¿quién? Su propio esposo. La mató. Y lo tienen detenido y mandan a llamar al predicador y le dicen, Señor, usted tiene toda la autoridad, de su palabra depende. ¿Qué hacemos a este hombre? ¿Y saben qué dijo Gigi Ávila? Simplemente déjenme hablar con él. Pasó, lo metieron donde estaba aquel. Dice que lo hizo que se reconciliara con el Señor y le dijo, ¿sabes qué? Yo te perdono porque mataste a mi hija. Ella está en el cielo, pero si te quieres ir al cielo, tienes que arrepentirte. Hermano, qué capacidad. Padre de familia que estás presente, ¿lo harías tú así? ¿Serías capaz de estar frente al asesino de tu hijo y decirle, yo te perdono porque mataste a mi hijo? ¿Sería capaz usted? ¿Y usted, Pastor Luciano? Difícil, ¿no? Difícil. Pero cuando Dios te prepara para perdonar, lo podemos hacer. Vamos al versículo 52. El tiempo se va rápido. Amén. Versículo 52. Manasés significa entonces, Dios me hizo olvidar los problemas, las adversidades. Pero el versículo 52 dice de la siguiente manera. Del capítulo 41. Si lo tienen. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en tierra de mi aflicción. Amén. Dios me hizo fructificar en tierra de bendición. Dios es la fuente de toda bendición. Dios es la fuente que te puede bendecir. Y la bendición de Jehová es especial. ¿Sabía usted que la bendición que el mundo ofrece y que el mundo da no se compara con la bendición de Dios? Proverbios capítulo 10 y versículo 22 dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. O sea que el que es bendecido a través de la bendición de Dios, esa bendición no te acarrea tristeza. Pero cuánta gente bendecida tenemos en el mundo que no son evangélicos y las bendiciones le acarrean tristeza.
Están pensando en lo que puede pasar en su negocio, que le pueden robar aquello, que pasó con el carro y la tristeza que hay. Fíjese que en la Biblia encontramos a hombres bendecidos y hombres fieles. Abraham era un hombre, hermanos, de los más ricos de los orientales. Job, y la Biblia habla que esos eran hombres tranquilos en la presencia del Señor. Entonces la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces José dice: el segundo niño se va a llamar Efraín, porque a pesar de que llegué como esclavo en Egipto y que me vendieron mis hermanos y que llegué aquí sin conocer a nadie y que me levantaron el chambre en la casa de Potifar y que me metieron en la cárcel, y estando en la cárcel el Señor hizo una obra especial. Él dice: aunque estaba en la tierra de aflicción, el Señor me hizo fructificar. Hermano, aunque estés pasando problemas en la vida, aunque estés en dificultades, aunque estés llorando, aunque estés pasando lo que estés pasando, el Señor quiere que des fruto en la vida cristiana. Amén. Denle ese aplauso al Señor en esta tarde, porque Él se lo merece. Amén. Pero ¿qué es lo que hacemos cuando estamos sufriendo, hermano? Sincero, ¿qué hacemos cuando estamos en una aflicción? No ir a la iglesia. ¿Y por qué no se congrega, hermano? No, hermano, que mira qué problemón estoy pasando. Pues si ese problema, tienes que venir a la iglesia. Amén. Tienes que venir aquí y ponérselo allí en el altar. Señor, aquí estoy delante de tu presencia, ayúdame en este problema. Si te quedas en la casa, el problema se hace más grande. Amén. Entonces dice José: aunque estaba en la tierra de mi aflicción, el Señor me hizo fructificar. Fíjese que cuando el hombre interpreta el sueño y ve a Faraón que no hay nadie más como él de sabio, dice que se fijó en José y le dijo: José, ¿sabes qué? Además de darle el reino, ¿qué le dio Faraón a José? ¿Qué le dio Faraón a José? La hija. ¡Ey! Yo quiero que seas mi yerno. Asenat se llamaba la esposa de José, hija de Faraón. O sea, estaba frente a un hombre sabio, frente a un hombre elegante, un hombre que no se comparaba con nadie de los egipcios. Entonces dice Faraón: hey, tengo una hija, así que quiero que seas mi yerno. Y lo casó con la hija. Gloria a Dios, tienen los hipotes, ¿verdad? Amén. Hablarles de casar a tus hipotes es alegrarlos. Entonces hay que esperar. Y además de esto, hay que estar preparado para aprovechar las oportunidades. Quiero que vayas al capítulo 41 y versículo 14. 41:14. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó José y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Es decir, estaba preso, tenía su traje de preso, y lo mandan a llamar. Alguien se acordó de José, y fue ¿quién? El copero del rey. Señor rey, hace 2 años en la cárcel está un cipote que es cristiano, es evangélico, se congrega en la iglesia de Dios. Amén. Ese cipote tiene una sabiduría extraordinaria de parte de Dios. Y le dice Faraón: ¿qué estás diciendo? Sí. Y empieza a contarle: nosotros soñamos en la cárcel, mi compañero el panadero le contó sus sueños, y José le dijo lo que iba a pasar, y exactamente pasó. Y a mí me dijo que iba a volver otra vez a estar con usted y que le iba a servir la copa. Y dice Faraón: no, hombre, ¿qué esperamos? Mándenmelo a traer. Y mandan a traer a José, hermano. Dije, hay que estar preparado para aprovechar las oportunidades. Hay gente que quiere prepararse hasta que la oportunidad llega. No, hermano, es que mientras no esté en un lugar especial en la iglesia, entonces yo no puedo prepararme. Mientras yo no sea líder. ¿Quién te ha dicho eso? Prepárate. Llegará un momento en que Dios te va a dar una oportunidad y vas a estar listo, vas a estar preparado, vas a decir amén. Pero imagínense que te elijan y digan: hermano, no, tengo que prepararme, hermano. ¿Y los años que han pasado? ¿Por qué no se ha preparado? José
estaba preparado. Yo pienso que José estaba hasta desapercibido en la cárcel. Pienso que no esperaba eso. De repente en la puerta de la cárcel, ¡ey, ey! ¿Quién es José aquí? Y José levanta la manita, ¿verdad? ¡Ey, vení para acá! Faraón te manda a llamar. Así que cámbiate, quita ese traje de esclavo que tienes, resúrate, porque te vas a presentar delante de Faraón. Y José dice que estaba preparado, estaba listo. Tenemos que hacer nuestra parte, claro. José hizo la parte con el copero del rey, le había dicho el sueño y todo. Cuando la oportunidad llega, ¿la tomamos o la dejamos pasar? José pudo haber perdido la oportunidad si hubiese negado o hubiese puesto condiciones. Si hubiese dicho, al rey, ¿por qué no me mandó a llamar antes? Yo estoy aquí preso de gusto. Estoy aquí por un chambre que me levantaron. ¿Por qué Faraón no había hecho nada durante 2 años? Que enojado. José dice, hey, tranquilo, es mi oportunidad. Los seres humanos somos así. A veces nos volvemos soberbios, ¿verdad? Y aunque estemos quizás en el momento de alcanzar la meta trazada, pero nos volvemos así como tanto orgullosos. José dice, no quiero ir. Díganle a Faraón que no quiero ir. Pero no, José estaba preparado para ese momento. No era el conocimiento de él, para nada. Era el conocimiento de Dios en José. Era Dios que lo había preparado. 41:16, léalo conmigo. Dice la palabra, respondió José a Faraón, diciendo, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. O sea que Faraón lo llama, le cuenta el sueño, le dice, ¿sabes qué? Mientras estaba dormido, yo empecé a ver 7 vacas gordas. Amén. Y después 7 vacas flacas. Y las vacas flacas se comían, devoraban a las vacas gordas. Y nadie me ha podido dar la interpretación de este sueño. Y José dijo, no, hombre, Faraón, yo lo voy a hacer. ¿Así dijo él? No. Le dijo José, ¿sabes qué? Yo no tengo la capacidad. O sea, no es mi sabiduría, no es lo que yo sé, no es mi conocimiento, pero el Señor a quien yo le sirvo sí tiene la capacidad. Dios será el que te dé respuesta propicia a Faraón. Entonces Faraón dijo a José, en mi sueño me parecía, y empieza a contarle. Pero aquí viene algo especial. José le da la gloria al Señor. De cierto que muchas veces Dios nos usa y nos sentimos elevados, ¿verdad? Como el pavo. Dios te usó y nos sentimos a veces como que ya no caminamos en la tierra, queremos dar en el aire. Ey, tranquilo, la gloria es del Señor. La gloria le pertenece al Señor. Y entre más Dios te use, tienes que ser más humilde. Entre más Dios te use, tienes que hacer más humilde, porque eso es lo que Dios le agrada. Versículo 28 del capítulo 41. José ofreció soluciones al faraón, un plan de supervivencia especial. 41:28 dice la palabra de Dios. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Bueno, lo que estuvimos leyendo, ¿verdad? Pero lo que me fascina es el versículo 32. Y el suceder el sueño, Faraón dos veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Oiga el versículo 33. Por tanto, no se promueve José. José no se está promoviendo. No, le dice, provéase ahora Faraón de un varón prudente, de un varón sabio, y que lo ponga en la tierra de Egipto. No está diciendo, señor Faraón, es el momento en que debo dar a conocer lo que Dios va a hacer en Egipto. Es el momento en que usted va a saber la casta que llevo dentro. No, él no se promociona. Pero ¿cómo somos de buenos los seres humanos para promocionarnos? Nadie dijo amén, hermano. Amén, ¿verdad? Somos buenos para promocionarnos en la vida. No, deje que Dios haga algo en usted.
Y cuando el hombre dice, hey, Faraón, busque un hombre sabio. Eso sí, para que esto se cumpla, necesita a alguien sabio, un plan cuidadoso, estratégico que le da. Después de interpretar el sueño de Faraón, José ofreció al rey un plan de supervivencia para los siguientes 14 años. Y cuando el faraón escucha detalladamente lo que se va a hacer, dice Faraón, pero ¿y a quién más? ¿A quién más vamos a buscar? Tú interpretaste el sueño, tú nos has dicho lo que tenemos que hacer, nos has dado un plan especial, has dicho todo lo que hay que hacer. Entonces, ¿quién más que tu persona? Hermano, yo siento el corazón de José en ese momento pero tan emocionado. Qué lindo es cuando Dios te da lo que tú estás pidiendo. Qué maravilloso es saber que los sueños que tú tienes, Dios los va a cumplir. José está a punto de ver sus sueños cumplidos. Está a punto, aquel niño soñador, de ver los sueños que se van a cumplir. Y es que el éxito no es casual, hermano. El éxito en la vida no es casual, es producto de una formación. José fue entrenado para el éxito. No es que vamos a alcanzar el éxito de la noche a la mañana y que Dios te va a convertir en un profesional si no quieres estudiar. Dios no te va a convertir en un predicador si no quieres ni leer la Biblia. ¿Quién sabe que regresa el hermano Luciano, ¿verdad? El éxito no es casual. El éxito es producto de una formación. José había sido formado. Desde que estaba pequeño empezó a cuidar las ovejas de su padre. Empezó a tener carácter, empezó a ver los desprecios de sus hermanos. Llega a Egipto y el hombre sigue sufriendo, pero él decía, mis sueños un día se van a cumplir. Yo sé que Dios me ha dicho algo y Dios lo va a cumplir. Dios te dice en esta tarde, el sueño, el proyecto, el propósito de Dios para tu vida un día se va a cumplir. Al profeta menor le dijeron, escribe la visión, y aunque la visión se tardare, ciertamente llegará. Amén. Tuvo una formación especial José. Capítulo 37, versículo 2. Ya casi vamos declinando. 37, 2. Dice la palabra. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de ¿cuántos años? 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila, es decir, medios hermanos, y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Entonces José era un hombre, era un cipote bien centrado. Andaba con sus medios hermanos, y aunque aquellos hacían lo malo, él se mantenía en la enseñanza que le habían dado en casa. Llegaba a la casa y decía a su padre, hey padre, fíjese que fulano de tal y estos hipotes andan haciendo cosas mal, de 17 años. Y por eso es que lo odiaban sus medios hermanos, porque le contaba al papá lo que ellos estaban haciendo. Entonces José aprendió a lidiar con las adversidades. José fue exitoso en todo lo que hacía porque Dios estaba con él. En cada ocasión aprendió la importancia de servir a Dios y de servir a los demás. José fue un personaje extraordinario. Fíjese que la burla y el menosprecio de sus hermanos no lo dañaron para nada. El hombre tenía un temperamento definido. El hombre tenía un carácter definido. Él sabía que lo que Dios le había prometido se lo iba a dar. Fue esclavo por 11 años y alcanzó la máxima posición posible. Si ustedes van al 39, versículo 2 y al 4, fue prisionero 2 años y ganó el respeto y la confianza de las personas de las cárceles. O sea que somos bendecidos para ser de bendición para los demás. Quiero finalizar leyendo 45, 5 al 9. Si Dios te ha bendecido, es para que bendigas a los demás también. Capítulo 45, versículo, dije, 5 al 9. Ahora pues, no os entristezcáis,
ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambruna, oigan eso, 2 años de hambruna en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros otra vez, sino que Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto, daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. O sea que José fue bendecido, pero la bendición que recibe, él bendice a los demás. Si usted no sabía cómo Israel había llegado a Egipto, esta es la palabra. Los hermanos corren otra vez a Judá y llegan a su casa emocionados y le cuentan a Jacob y dicen: hemos encontrado a José. ¿Cómo así? Y no se lo comió una bestia. Dios te ha bendecido para que bendigas a los demás. No te quedes con la bendición. Trata de que la gente reciba bendición a través de lo que tú has sido bendecido. Somos bendecidos para bendecir a los demás. Termino diciendo, hemos compartido entonces los nombres de José. ¿Cómo se llama el primero? Manasés. Dios me hizo olvidar el trabajo y todo lo que pasó en mi casa. Segundo se llama Efraín. Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Hoy sí quiero que esté de pie en esta hora y le demos gracias al Señor.